Muy bien, buenos días. Pues sabemos que el tema del tiempo es todo un reto, entonces traigo mensajes muy precisos que quiero compartirles. Antes que nada, también agradecer mucho al comité organizador por haber incluido, además de haber considerado mi presencia, haber incluido este tema. Hablar de actividad física, y bueno, pues empezamos. Hablar de actividad física e hidratación, el doctor Perea creo que nos dio varios mensajes y una muy buena introducción al respecto. Yo cuando estudié nutrición hace mucho tiempo, pues obviamente el ser profesional de la salud y el ser una profesional con base científica, pues me apasiona mucho de los temas. Ustedes también, la capacitación y la formación profesional lo incluye, pero salir ya a atender a la población, ahí es en donde vemos que la situación es distinta. En el caso, por ejemplo, de la atención médica, el prescribir tratamientos para el control de enfermedades o el prescribir lo que necesita, en este caso la población pediátrica, sí es muy diferente de salir a preguntarles algo que no tendríamos por qué prescribirlo. Decirle a las personas que tienen que comer es muy difícil, porque aunque no lo sepamos, lo hacemos todo el tiempo. Y así como justo los pediatras, pues los nutriólogos también tenemos que estar conteniendo mucho lo que dicen las mamás, ¿no? Lo que traemos de casa, y no es nada sencillo. Entonces, ¿por qué tendríamos que prescribir específicamente la comida, el movimiento y el tomar agua? Parece que es muy sencillo si llegan a nuestro consultorio y nos dicen, y cuando ustedes hacen un diagnóstico, mucho de la solución sería que tomaran agua, que comieran bien y que se movieran, algo que incluso, insisto, nadie nos lo tiene que decir, al contrario, de pronto los niños tienen que enseñarnos mucho al respecto. Son placeres innatos. Comer es un placer. Yo me peleo bastante de pronto con colegas de mi gremio cuando en un diagnóstico nutricional de pronto justo lo que se restringe son los alimentos favoritos de los pacientes. Hace algunos años un niño entró con su mamá y su abuelita y con tema de sobrepeso a los 8 años, y el niño antes de saludarme me dijo, ¿verdad que sí puedo comer galletas? Él como que va por a ver si la nutrióloga es aliada mía y nos dice que galletas. Muchas veces tenemos, insisto, que aprender de ellos. Entonces, tanto comer y el movimiento también es placentero, ¿no? Sé que no a todo mundo le encanta bailar, pero una mujer la pueden poner muy de buenas y la sacan a dar 2, 3 vueltas. A todos se nos olvida todo, el estómago, vaya, ya no solamente temas de salud en general, su misma especialidad. El estómago, si con algo funciona, es con agua y con movimiento. Pareciera muy sencillo. Y todo esto, así como hemos restringido los alimentos o como en casa o en los hábitos se están restringiendo, pues no se diga el movimiento, ¿no? Pareciera que los buenos niños son los que se quedan sentados y los papás se esfuerzan mucho y lamentablemente tenemos un montón de herramientas tecnológicas que no son el problema es que no estamos utilizándolas de manera correcta. Pero en realidad que un niño se ponga a brincar, incluso que se ponga a brincar en una cama, es saludable y los papás lo están restringiendo. No por malas personas, sino por mucho de la ignorancia de que así funcionamos, ¿no? El tomar agua, vean este niño, además son geniales en el poder hacerlo. Hay un montón de videos que de pronto en redes sociales circulan al respecto de que los niños, sobre todo muy bebitos, cuando apenas empiezan a caminar, se escapan de la cuna, se brincan lo que pusieron para que no salieran de cierto espacio y parece que solamente estamos motivando su iniciativa para vencerlo, y cuando lo hacen además lo disfrutan mucho y es como un triunfo, ¿no? Lograr comer, cuando hay varios experimentos sociales al respecto, le dicen a los niños, a 10 niños que metieron en una salita con un bombón y le dicen, si no te lo comes en 10 minutos, yo te puedo dar 2 bombones. De los 10 niños, ¿cuántos creen que no se comieron el bombón? Solo 3. Y casi que fueron las recomendaciones de qué fue lo que hiciste, pues lo puse en otro lado, no lo veían, se pusieron a jugar con la silla y no lo lograron, pero los otros 7 le dieron una probadita y por supuesto que hubo quien se lo comió completo porque es muy difícil, ¿no? Y además, lo voy a hacer sin que te des cuenta. Beber agua, pues ya no solamente por fuera, por dentro, por fuera también los niños y el agua siempre lo disfrutan mucho. Este niño se esfuerza y miren, cuando finalmente logra el traguito de agua es placentero.
La comida, el movimiento y el tomar agua es algo placentero. No deberíamos de tener que prescribirlo, ¿no? Bueno, ahí está cuando ya toma su traguito de agua. Bien, para aprender acerca de los beneficios, pues no tenemos mucho tiempo, yo estoy seguro que ustedes los conocen, pero yo creo que es algo que debemos saber transmitirle a los papás al respecto del por qué moverse, por qué comer, por qué tomar agua. Es algo que nos beneficia desde que somos pequeños, ¿no? Hay niños que incluso con el hecho de desayunar, con el hecho de estar un poco más libres en este tema de movimiento, mejoran calificaciones, mejora su función digestiva, son más despiertos, incluso son más ordenados, ¿no? No podemos decir que un niño sea más tranquilo porque entonces estaríamos hablando de un niño enfermo, pero son más ordenados, son más concentrados y pueden hacer más cosas a la vez. Lamentablemente, pues hace los últimos años, yo creo que mi primer expediente de síndrome metabólico en un niño de 12 años lo tuve como hace 15 años en el consultorio. 12 años con síndrome metabólico, todas las características y todo lo que, bueno, ahorita nos acaban de compartir también. Y lo que está sucediendo es que estas enfermedades crónicas están llegando a la infancia, pero porque lo están imitando, lo están adoptando porque es lo que están viendo alrededor o lo están heredando. Hay muchos problemas al respecto de la parte social y cultural de la infancia. Por ejemplo, en lactancia es impresionante que como las niñas no están viendo que sus mamás practican la lactancia, pues se va a perder. Bueno, igual está sucediendo con estas otras conductas, porque son conductas que va a ser complicado lograr una prescripción, pero sí definitivamente tenemos que hacerlo. De hábitos, bueno, no saludables, incluyendo estos patrones de vida sedentarios. A mí me asusta, digo, sí tengo generación ya pasadita, ya casi estoy en los 50 años, pero no ubico que de pequeña yo hubiera estado checando la talla del traje de baño o del vestido, o si yo estaba pesando mucho o poco, y actualmente tenemos niñas de 5 o 6 años con verdaderas alteraciones. Hice unos contenidos, por ejemplo, para el inicio de escuela en los meses pasados, el inicio de clases, para decirle a las mamás que pueden poner de lunch, y si puse un sándwich con una cucharada de mayonesa, bueno, las mamás, pero si la mayonesa tiene mucha grasa, es un niño y no es que tenga mucha grasa, hay que utilizarla en la cantidad de vida porque es un alimento y le va a dar una característica a un platillo. Pero tenemos esto es lo que tenemos que tratar de detenerlo, y ustedes como pediatras pues son líderes, incluso, sí competimos con los papás, pero son líderes en estas observaciones, ¿no? El tema del movimiento pues ha cambiado de ser la cultura física que tal vez algunos o muchos de nosotros tuvimos en generaciones pasadas, a ser una cultura de inmovilidad. Insisto que la tecnología no tiene que ser el freno ni tiene que ser el mal actor, como pasa con los alimentos, ¿no? Los alimentos dulces no tienen que ser el problema, sino que necesitamos decirle a la población cuánto, a qué hora, tal vez recordarle, todos venimos sin instructivo, y tenemos nosotros todos los datos para darles ese instructivo a los padres. Entonces, esta imagen, por ejemplo, ahorita que ya no tardan en acercarse las épocas de los regalos y el 6 de enero, el Día de Reyes, de verdad yo cada año pongo mucha atención porque también tiene muy poquitos años que el 6 de enero es muy callado. Cuando el 6 de enero uno lo despertaban los ruidos de las bicicletas, los niños corriendo y jugando. Pero ahora como la mayoría estrena un carrito de este tipo, si se asoman a lo mejor los ven en la calle con el carrito nuevo, pero no hacen ruido porque el niño va sentado. Y hay colegas precisamente de medicina del deporte, entrenadores, que nos dicen que, en este caso la foto pues nos está presentando una persona que a lo mejor de lejos podemos decir que es una persona saludable, pero lo que está sucediendo actualmente, si ustedes ven en la calle, en las plazas, a niños en estos equipos, es porque los papás tienen una incapacidad física para cargar a sus hijos, caminar con ellos, seguirles el paso, controlarlos. Y entonces, ¿qué decidimos? Sentarlos, porque yo me voy a cansar, porque no les sigo el paso. Entonces, no tenemos la condición física como adultos para, de hecho un entrenador que da pláticas de sedentarismo, ni para tener novia, ni para tener familia o para tener mascota. Generalmente están buscando la manera de hacerlo sedentario.
No quiere decir, insisto, que cualquiera de estos sea un problema y tengamos que quitarlo del estilo de vida, sino que necesitamos orientarlos para que lo utilicen en la cantidad correcta. Entonces, prescribir, por ejemplo, actividad física es una acción específica que debe insertarse en el sector salud como una prioridad para vigilar crecimiento y desarrollo. No solamente cuando ya es muy tarde y que se tome incluso como un medicamento, ¿no? A pesar de que esta iniciativa Exercises Medicine, su nombre lo indica, hay que evitar que la gente tome agua por indicación médica para corregirlo, porque de pronto es ya me siento bien y ya puedo dejar de tomar agua o ya puedo dejar de moverme. Necesitamos indicarlo, pero necesitamos saber que es algo que debe insertarse en el estilo de vida de las personas y prescribir estilo de vida, pues va a tener que ser una tarea. Para poder hacer estas estrategias de intervención, pues al igual que cualquier otro padecimiento, en este caso sedentarismo, por ejemplo, tenemos que evaluarlo para poder prescribirlo. Sabemos que no está sucediendo, ya hay mucha base científica, hay muchos estudios, los últimos años se ha avanzado mucho en cuanto a diferentes etapas de la vida en las que estamos siendo sedentarios. Hace rato mencionaban la sarcopenia, bueno, ya tenemos sarcopenia y tenemos osteoporosis como tal en edades muy, muy jóvenes. Hace un par de semanas hice evaluación de composición corporal a chicas de 17 y 19 años y tienen el porcentaje de grasa y el porcentaje de masa muscular de una persona de 60 años. Y efectivamente yo me agacho por un lápiz en una sentadilla sencilla porque se me cayó el escritorio y me levanto solita. Y esta chica no puede levantarse. Dice, es que si hago una sentadilla completa, necesito detenerme. A los 17 años. No se ha movido en años. Entonces necesitamos identificar la actividad física como signo vital. Así como se toma la presión, el peso, la estatura, hacer un par de preguntas para poder identificar cuál es la condición física. Vamos a hablar de actividad, estamos hablando de actividad física. El tema de ejercicio y deporte es importante, pero necesitamos empezar de lo que las personas están haciendo. Y hay varios escenarios de la vida cotidiana que tenemos que revisar. Por ejemplo, en el hogar, ¿no? Aquí las imágenes me ayudan a mostrarles que pues incluso estas mismas actividades cotidianas ya no se están haciendo tanto en las familias, pero necesitamos fomentarlas como parte de la educación de los niños. Tal vez tenemos lavavajillas, pero tenemos niños en casa, se tienen que lavar y se tiene que enseñar cómo se lavan. Y no porque aprendan a lavarlos incluso, o por supuesto que es importante, pero porque eso va a detonar coordinación, habilidades, destrezas de diferentes maneras. Como medio de transporte, la foto que está el lado izquierdo, bueno, la señora mayor que va en patines, es una foto real, ¿no? Todo el mundo le puede ser gracioso, pero es una foto de un país europeo en donde efectivamente hasta personas de la tercera edad usan patines para transportarse, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en México es muy común ver a personas de tercera edad con bastón porque no tienen esa habilidad? Afortunadamente yo he logrado quitarle el bastón a personas mayores de 60 años solamente con prescripción de actividad física correcta. Y en la otra fotografía, pues las personas que tienen, y esto sí lo podemos ver en México, no tanto, y obviamente con todos los riesgos que sabemos, pero el que se utilice como medio de transporte a nivel familiar, pues los niños están viendo esa opción y esa oportunidad, ¿no? No hay que tenerlos en la casa para que sean seguros, hay que decirles cómo estar seguros en la calle y utilizarlos todo lo necesario. En ambientes como el trabajo o la escuela, pues sucede lo mismo, ¿no? Tal vez aquí, y de hecho es en Brasil, que tienen muchas iniciativas en oficina de las pausas activas, y en la escuela pues vamos a analizar, hay todo un tema de la Secretaría de Educación Pública y la clase de Educación Física, se ha incrementado a 2 días a la semana, pero tenemos que identificar en qué escuela están los niños y cuáles son las labores de actividad física, porque puede ser parte de, pero no es toda la educación física que deben tener. Y como recreación, pues ahí está todavía más sencillo. Y vean, aquí les comparto estas fotografías porque si estamos hablando de personas que no tienen parques cercanos, que la inseguridad es un problema, que están solitos porque ambos papás trabajan, pues la tecnología tiene este tipo de equipos para estar bailando en casa, enfrente de una pantalla, pero con movimiento, ¿no? Un papá que, de hecho, el papá fue el que acudió por control de peso, descubrió hasta el día del cumpleaños de su hijo la actividad que a ambos les solucionaba el tema de sobrepeso, y fue justo un tapete que le regalaron cuando cumplió años, muy económico, que se dobla, algo muy parecido al juego de Twister que está del otro lado.
y sean felices. Ambos pasan un momento bastante bueno y ahí estamos sembrando mucha salud para ambos, futura, ¿no? Tanto para los niños como para el papá. Y aquí está este cuadro que obviamente está muy chiquitito, se los presento también en original, pero son recomendaciones internacionales de actividad física, la parte superior es lo de la edad pediátrica, pero quiero resaltarles en especial que en esta zona está la exposición a pantallas. Hay estudios incluso, les menciono, acerca de la relación del tiempo que estamos sentados, pero el tiempo que estamos frente a pantallas al tiempo que estamos moviéndonos, tanto en niños como en adultos. Y incluso está en estas recomendaciones desde que el bebé todavía no camina y cuando ya está caminando. ¿Cuáles son las recomendaciones? Aquí es de varias veces al día. A los bebés también tenemos que estarlos activando. Obviamente cuando ya están más grandes, pues permitirles la activación, ponerlos prácticamente en el suelo para hacerlos. Déjenme ver por qué me salté hasta acá. Bueno, siguiendo con el tema de hidratación para irlo combinando, pues también la hidratación es algo que ustedes desconozcan, las necesidades, les vuelvo a mencionar que es un placer. Nacemos con la necesidad del beber agua como el de consumir alimentos con energía. Es un placer el cubrir esas necesidades, pero tenemos que fomentarlo y permitir que suceda para que realmente se convierta en un hábito y la persona tal vez tenga 30 años y estén o después de la fiesta, pero busque un vaso de agua porque es algo innato y es algo habitual. En el caso de la adolescencia, pues la consolidación de hábitos, incluyendo actividad física, la alimentación y la hidratación, pues se deben de comprobar. El mismo rendimiento cognitivo sigue siendo a partir de la presencia de nutrimentos, incluyendo el agua, y estas son las recomendaciones para mexicanos, ¿no? Igual puede ser una herramienta que conocemos, podemos ponerlo en el consultorio, pero necesitamos dar indicaciones precisas y hacer 2, 3 preguntas para conocer los hábitos de hidratación. La columna que más les recomendaría que utilizaran es esta. Por ejemplo, en niñas de 4, 8 años, niños 6, 8 vasos, ¿cómo los voy a insertar durante el día? No tienen que ser agua simple, tal vez si el niño consume sopa caldosa, si le preguntamos a la mamá si come sopa caldosa, ahí ya tenemos un vaso de un líquido que no aporta tantas calorías. Sucede aquí también lo mismo, la recomendación para adolescentes, hombres y mujeres. Y estas serían como las indicaciones precisas. 1 o 2 porciones de líquidos en cada comida. Saber que hay una fuente de hidratación en alguna de los tiempos de comida. Y aquí nada más tener mucha precaución porque no solamente sucede con adultos, incluso hay adultos que tienen errores en esta recomendación. Pero la leche, los jugos de fruta y las bebidas endulzadas, por supuesto que son alternativas de hidratación porque su contenido es agua, pero debemos prestarle atención al contenido de proteína, de calorías. Son bebidas que aportan agua, pero no podemos hidratarnos durante el día con 1 litro de leche. Incluso los niños tampoco necesitan 1 litro de leche, 2 o 3 raciones. Pero el agua simple, el consomé, los tés y otras bebidas sin calorías, pues ir observando y además, muy importante aquí, preguntarle a los papás o a los mismos niños cuáles son sus bebidas favoritas. Fíjense que una evaluación nutricional funciona mucho como cuando vamos a un restaurante. Tenemos que preguntarle, ¿y cómo quiere el postre? ¿Y con hielos o sin hielos? Y darle las alternativas y que nos vayan dando. Y dependiendo de la cara que vamos viendo, sí, mire, pues de limón tiene, vamos a identificar cuáles son las bebidas favoritas. Y además darles la alternativa. En la consulta nutricional tenemos que preguntarle con qué acompaña, por ejemplo, un adulto, ¿con qué acompaña la comida? ¿Con agua, con algún refresco, cerveza, toma vino? Si nosotros lo mencionamos, nos lo van a decir. Porque si no lo mencionamos, la persona va pensando, la nutrióloga me va a dar agua, entonces le tengo que decir que tomo agua. Y ya no nos enteramos si toma refrescos de dieta, bebidas con sabor o incluso bebidas alcohólicas. Pasa igualito con los niños, ¿no? Y bueno, los jugos de fruta de pronto son como muy satanizados, insisto, son una oportunidad solo tenemos que decirle, existe el vaso tamaño jugo y es una alternativa cuando los niños salen corriendo, darle 2 mordidas, un sándwich y un traguito, un jugo, ya tenemos a lo mejor más oportunidad de nutrición, pero no mandarle un jugo o una bebida de calorías, sea leche, sea algo endulzado de 600 mililitros, porque eso es para
para otros requerimientos, ¿no? Entonces, esta hidratación también, cruzándolo con actividad física, tanto los alimentos como el agua van en la maleta, son parte de las herramientas para hacer ejercicio. Y nos toca mucho que muchos de los niños que hacen ejercicio formal, que van a clases de natación o de fútbol, se hidratan con jugos o con refrescos porque es lo que está a la mano, porque la mamá no puso la botella de agua. Me ha tocado ver niñas de 6, 7 años en sus recitales, en sus actividades de ballet, a las 7:30, 8 de la mañana salen ya de haber participado y la mamá lo que trae es un refresco. Y el problema no es de la bebida, sino que es de este tema de estilo de vida y de no tener la conciencia o la información de qué es lo que tengo que llevar en ese momento, y otras bebidas u otros productos son para otros momentos. ¿Cómo los prescribo a mis pacientes? Pues aquí lo más importante es este tema de evaluación de hábitos y prescripción viable y medible, ¿no? Si yo le digo, lo anoto en el expediente y la próxima cita lo vuelvo a revisar como sucede con peso, estatura, con presión arterial, cualquier otro dato que están tomando, y hacerlo pasos. Evalúo hábitos, prescribo. Y en el expediente del médico no necesariamente, insisto, tiene que ser una historia nutricional y dedicarle media hora o más tiempo. 2 preguntas: ¿cómo, a qué hora se mueve, de qué manera, cuánta agua toma? Algunas preguntas que, insisto, pueden ser muy sencillas dentro de su historia. No se recomienda lo que no se hace. El doctor Pera también nos dio un antecedente muy importante y está comprobado que los profesionales de la salud que no tienen un estilo de vida saludable, porque somos población en general también y por muchos pretextos, les digo yo, pues tampoco lo vamos a poder indicar. Los niños, por ejemplo, nos muestran, vean aquí, este niño solo se está agachando por su botellita de agua y tiene una sentadilla perfecta. Si yo ahorita les pidiera a algunos de ustedes que hicieran una sentadilla, estoy segura que tendríamos que estarlo corrigiendo, para atrás, se está cayendo, no tiene mucha fuerza. Si les pido que se levanten de su silla y se vuelvan a sentar, hacen una sentadilla perfecta. Entonces, cuando somos chiquitos tenemos estas habilidades, ¿no? Y hay que permitirlo, hay que poner a los niños en el suelo y que se se está cayendo tal vez dentro de una superficie seguro, que él solito se levante para tener ese aprendizaje. Los niños son los que las mamás siempre los están rescatando de las caídas, son los niños que más se caen, porque no logran aprender el control de su propio cuerpo. Hay actividades, igual que decíamos con el tema de los líquidos y los alimentos, hay actividades sedentarias, tampoco les pido que solamente se estén moviendo, pero tenemos que darle una dosificación. La lectura de cuentos también nos da un estado de salud psicológico importante, además de la cultura, cocinar, pescar, cualquier actividad que pintar, estar sentado es importante. Solamente necesitamos, insisto, darle la dosificación correcta, hacerlo en compañía, permitir que tengan esta parte social. La definición de la OMS ya sabemos que incluye la parte social y emocional, y ahí está la comida, el movimiento y el consumo de agua, ¿no? Entonces, hay familias en donde sí lo están haciendo y los niños lo único que están haciendo es imitando, ¿no? Hay papás que me dicen, es que como tengo hijos no me dejan. Bueno, pues no le pida permiso, hágalo, y el niño lo va a hacer exactamente igual, ¿no? Hay otros bebés, hay otros pequeñitos que están recibiendo otro tipo de imágenes y es lo que están replicando, y esto obviamente evoluciona hacia la adolescencia y tenemos, vean esta fotografía en especial, las posturas, es una debilidad de los músculos de la espalda que a todos nos sucede después de 2 horas de estar frente a algo, porque no tenemos la fortaleza. Cuando ustedes ven personas que tienen tal vez 3 o 4 horas sentadas, pero están derechitas, seguramente hace ejercicio, tiene fortaleza. Hay papás que de verdad lo están haciendo muy, muy, muy mal, ¿no? Ya, insisto, no saben qué hacer para poder tener al niño, ¿no? Cuando el niño trata de escapar, bueno, pues entonces encontrarán la manera de mantenerlo ahí, pero tenemos que tratar de fomentar que hay otras historias. O sea, así como referencias, sucede por ejemplo con obesidad, que ya deberíamos dejar de decirle a los mexicanos que tenemos genes de la obesidad, tenemos genes de trabajo de resistencia y de alto rendimiento, y todos, así como podríamos tener diabetes, también podríamos ser maratonistas. Entonces hay que mencionar lo positivo, ¿no? Para dejar de que sea un pretexto para todos. Entonces,
creo que de alguna manera, el cómo los prescribo a mis pacientes, pues haciéndolo, ¿no? Ojalá varias de las personas involucradas, los médicos del deporte en la iniciativa Exercise in Medicine, nos dicen que pues hay que levantarse por el paciente, salir por él. Ojalá con algunos pudiéramos dar la consulta dándole la vuelta al jardincito del hospital o del consultorio y haríamos algo tanto por los pacientes como por nosotros mismos que estamos mucho tiempo sentados. Les agradezco mucho su atención. Yo quise ser muy precisa con los mensajes, entonces quiero poner mi correo a sus órdenes para poderles compartir estudios, más herramientas, sitios en donde pueden tener eso, herramientas muy, muy prácticas para insertarlo en su consulta y en su trabajo diario. Muchas gracias.